¿Y si te dijera que antes de que la historia humana comenzara tal como la conocemos, la Tierra fue gobernada por solo 8 reyes cuya edad combinada superaba los 241.200 años? ¿Y si ese dato no proviniera de un mito olvidado en alguna bóveda secreta, sino de un documento de arcilla que reposa en uno de los museos más prestigiosos del mundo, escrito con la precisión de un contador burocrático? No estamos hablando de leyenda, estamos hablando del prisma de Weld Blundell, un artefacto arqueológico que ha estado a la vista de los historiadores durante más de 100 años, un registro tan meticuloso que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado ancestral. Los historiadores convencionales nos dicen que descartemos estas cifras, que son simbólicas, que son alegóricas. Pero entonces nos enfrentamos a una pregunta aterradora. Si los reyes posteriores al diluvio, como Gilgamesh, fueron históricos, ¿por qué debemos rechazar a los anteriores? ¿Quién decidió dónde termina el mito y comienza la historia? La respuesta incómoda es que nadie. Simplemente nos dijeron que creyéramos una versión y la mayoría obedecimos sin cuestionamiento. En Verdad Oculta Antigua, creemos que la verdadera historia nunca estuvo escondida. Solo fue ignorada, malinterpretada, deliberadamente apartada de la vista. Durante los próximos capítulos, descenderemos juntos al polvo del antiguo Sumerio. Examinaremos la evidencia que desafía la lógica. Consideraremos las posibilidades más radicales y nos obligaremos a hacer la pregunta que los académicos rehúyen. ¿Qué pasaría si los antiguos sumerios registraron la verdad exacta y somos nosotros quienes simplemente no sabemos cómo interpretarla? Si disfrutas explorando los misterios que la historia oficial intenta silenciar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanilla de notificaciones. El clamor humano. Únete a una comunidad que no teme mirar hacia los rincones oscuros del pasado, porque en Verdad Oculta Antigua, los misterios nunca permanecen sin resolver, solo ignorados. Ahora, descubre con nosotros qué verdad aguarda en la sombra. El año era 1922. En la excavación arqueológica de Larsa, en lo que hoy es Irak, los investigadores extrajeron de la tierra una pieza de arcilla cocida. Medía apenas 33 centímetros de largo. Tenía forma de prisma de 6 lados y contenía información que los historiadores llevan 100 años intentando ignorar o reinterpretar. Su nombre, el prisma de Weld Blundell, nombrado así por su descubridor, el arqueólogo británico Herbert Weld Blundell. Hoy, ese prisma reposa en los archivos del Ashmolean Museum de Oxford, donde cualquiera puede verlo. Pero pocos lo ven realmente. Pocos se permiten comprender lo que significa, porque el prisma de Weld Blundell no es un objeto ordinario, es un testigo de una época que la arqueología moderna categoriza como predinástica, una palabra que en realidad significa antes de que tuviéramos registros escritos convenientes que explicar. Pero aquí está el problema. El prisma es un registro escrito, extremadamente escrito, obsesivamente documentado. El escriba que grabó estos caracteres cuneiformes no era un poeta, no era un mitólogo, era un burócrata. Un funcionario sumerio que registraba información con la misma precisión que un contador moderno utilizaría en una hoja de cálculo. Cada nombre, cada número, cada reinado, meticulosamente anotado. El prisma registra lo que los historiadores llaman la lista real sumeria. Esta lista contiene los nombres de los reyes que gobernaron Mesopotamia desde tiempos inmemoriales hasta tiempos históricos verificables. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. Los primeros reyes de la lista, aquellos catalogados como antediluvianos o anteriores al diluvio, no gobernaron durante años,
no gobernaron durante siglos, gobernaron durante decenas de miles de años. Algunas fuentes indican reinados de 43.000 años, de 36.000 años, de 28.000 años. Números que hacen que el cerebro humano moderno se tambalee buscando una explicación racional. ¿Podrían estos números ser metafóricos? Tal vez. Pero entonces se plantea una cuestión que nadie responde adecuadamente. ¿Por qué un escriba sumerio incluiría nombres específicos, lugares específicos, sucesiones dinásticas claras, todo con la precisión de un historiador, si la información fuera puramente simbólica? Los historiadores modernos están atrapados en una trampa lógica de su propia creación. Rompieron el documento por la mitad. Dijeron que la parte superior, los reyes antediluvianos, eran mito. Y dijeron que la parte inferior, los reyes históricos, eran hechos. Pero el mismo escriba que registró ambas partes utilizó exactamente el mismo estilo, exactamente el mismo formato, exactamente el mismo tono. El prisma de Weld-Blundell está casi intacto. Los caracteres cuneiformes siguen siendo legibles, y su contenido no ha cambiado en 100 años. Lo que ha cambiado es nuestra disposición a enfrentar lo que realmente dice. El documento marca claramente dónde termina la dinastía antediluviana y comienza la postdiluviana. En una línea, simplemente escrito con la inevitabilidad de un punto final, entonces el diluvio arrasó. Esa frase, esa breve, devastadoramente simple frase, es el corazón del misterio. Porque, ¿ven? No está sola en la historia antigua. Cada gran civilización antigua registró algo similar. Los babilonios, los sumerios, los hebreos, incluso culturas completamente aisladas en América Central y Sudamérica. Todos, de alguna manera, de alguna forma, tienen una historia de una inundación cataclísmica que borró a la civilización anterior. ¿Coincidencia? Los historiadores dicen que sí, que estas historias se copian entre culturas, que los mitos se transmiten, pero esa explicación comienza a colapsar cuando examinas la precisión de estos relatos. La similitud no es vaga, es desconcertantemente específica. El prisma de Weld-Blundell está en Oxford, visible, documentado, traducido, y sin embargo permanece ignorado en los cursos de historia convencionales. ¿Por qué? Porque su existencia nos obliga a hacer preguntas que los historiadores no desean responder. Porque el documento, interpretado literalmente, sugiere que la Tierra fue gobernada durante períodos incomprensibles por reyes cuya naturaleza desconocemos. Si aceptamos el prisma como una fuente histórica seria, si reconocemos que su meticulosidad y precisión merecen el mismo respeto que otorgamos a otros documentos antiguos, entonces debemos aceptar una de dos posibilidades igualmente aterradoras. O bien, la escala de tiempo de la humanidad es fundamentalmente diferente de lo que nos han enseñado. O bien, los reyes del período antediluviano no eran humanos en el sentido que entendemos actualmente. Ambas posibilidades desmantelan sistemáticamente nuestra comprensión de la historia humana. Ambas sugieren que somos una especie con amnesia, que algo, en algún momento, fue olvidado, ocultado o borrado deliberadamente, y que el prisma de Weld-Blundell es una de las pocas pruebas que quedan de esa verdad olvidada. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿confiaremos en los historiadores que nos dicen que ignoremos el documento? ¿O nos permitiremos considerar lo que el documento realmente dice? Porque una cosa es segura: el prisma no desaparecerá, su contenido no cambiará, y cada día que transcurre, más personas alrededor del mundo se permiten hacer la pregunta que la arqueología oficial no quiere responder. ¿Y si la lista real sumeria no es un mito en absoluto? Volvamos a los números, porque los números son el lenguaje de la verdad. No pueden mentir.
No pueden ser interpretados. Un número es un número. 36.000, 28.000, 43.000. Estos son los reinados que el prisma de Weld-Blundell atribuye a los 8 reyes antediluvianos. Y cuando los sumamos, cuando realizamos la operación aritmética básica que cualquier niño de primaria podría ejecutar, llegamos a un total que ha atormentado a los historiadores durante décadas. 241.200 años. El primer rey se llamaba Alulim. Gobernó, según el prisma, durante 8.000 años. El segundo, Al-Algar, durante 8.330 años. Enmenluana gobernó durante 43.200 años. Dumusid, el rey pastor, durante 36.000 años. Luego viene Enmeduranki Ubaratutu y otros cuyos nombres resuenan con una extraña familiaridad para cualquiera que haya leído los textos antiguos sumerios y babilónicos. Estos no son nombres inventados, no son símbolos poéticos, son registros específicos, burocráticamente precisos. Ahora bien, los historiadores convencionales nos ofrecen una salida cómoda. Dicen que estos números deben interpretarse utilizando un sistema diferente. Que quizás los sumerios utilizaban unidades de tiempo distintas a las nuestras, que tal vez año significaba algo diferente. Pero aquí comienza el colapso de esa teoría, porque los estudiosos de la antigüedad antigua han descubierto algo incómodo. El sistema de conteo sumerio no era fundamentalmente diferente, era el suyo, preciso, matemático, basado en el sistema sexagesimal, el número 60, del cual heredamos nuestro sistema de 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. El mismo sistema que permite que los astrónomos modernos realicen cálculos con precisión milimétrica. Si los sumerios hubieran utilizado un sistema de medición de tiempo diferente, el prisma lo habría indicado. Los escribas antiguos eran meticulosos en sus notaciones. Cuando algo era diferente, lo aclaraban. Cuando querían indicar unidades alternativas, las marcaban, pero el prisma simplemente registra. Años, años, una y otra vez, con una consistencia que no permite ambigüedad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo reconciliamos la precisión burocrática de un escriba sumerio con números que parecen imposibles? Los historiadores ofrecen una segunda teoría. Sugieren que los primeros reyes eran dinastías completas, no individuos. Que Alulim podría representar una línea entera de reyes que gobernaron colectivamente durante 8.000 años. Es una teoría inteligente. Es una teoría que permite que los historiadores duerman por la noche, pero es una teoría que requiere que rompamos el documento por la mitad y digamos que solo la mitad es verificable, porque aquí está el verdadero problema. Los historiadores aceptan que algunos de estos reyes posteriores al diluvio fueron históricos. Gilgamesh aparece en la lista real sumeria. Gilgamesh, el héroe legendario de la épica mesopotámica más antigua conocida. Gilgamesh, cuya realidad histórica fue confirmada cuando los arqueólogos encontraron referencias a él en inscripciones independientes. Gilgamesh gobernó, según el prisma, durante 126 años. Es un número más pequeño, más manejable. Los historiadores aceptan esto. Dicen, sí, Gilgamesh fue real. 126 años es imposible para un ser humano. Pero bien, tal vez era una estimación generosa. Tal vez el cronista estaba siendo simbólico. Pero entonces, cuando llegamos a los reyes antediluvianos con sus 36.000 años, de repente los historiadores dicen, no, ahora es puramente mitológico. Ahora debemos rechazarlo completamente. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿En qué número se convierte algo de probablemente humano, simbólico en definitivamente mitológico? Nadie lo sabe. Nadie puede definirlo con precisión, y esa ambigüedad es exactamente lo que permite que la teoría convencional sobreviva,
Pero examinemos por un momento una posibilidad diferente, una posibilidad que los historiadores raramente consideran públicamente, aunque en privado muchos lo hacen. ¿Y si estos números fueran literales? ¿Y si los 8 reyes antediluvianos realmente gobernaran durante decenas de miles de años? ¿Qué implicaría eso? Primero, implicaría que estos individuos no eran humanos en el sentido común. Un ser humano, con nuestro ciclo biológico actual, no puede vivir 36.000 años. Nuestros genes no lo permiten. Nuestras células no lo permiten. La muerte celular programada, lo que los científicos llaman apoptosis, hace que sea imposible. Entonces, ¿qué eran estos reyes? Los antiguos textos sumerios nos ofrecen una pista. Consistentemente se refieren a los reyes antediluvianos como descendientes de los dioses o, en algunos textos, simplemente como los dioses. El Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, es aún más específico. Describe a los Anunnaki, seres que descienden del cielo, seres que poseen poder divino, seres que viven durante milenios sin envejecer, seres que manipulan la realidad de formas que desafían la comprensión moderna. ¿Coincidencia que los textos que describen a estos seres divinos sean exactamente los mismos textos que nos proporcionan la lista de reyes? ¿Coincidencia que la precisión matemática del prisma se alinee perfectamente con la descripción mitológica de seres no humanos? Consideremos por un momento la estructura del prisma. Los 8 reyes antediluvianos gobiernan durante un período que suma más de 240.000 años. Luego, la lista registra: entonces el diluvio arrasó. Y de repente, después del diluvio, los números cambian dramáticamente. Los reyes posteriores al diluvio gobiernan durante períodos mucho más cortos. 100 años aquí, 50 años allá, algunos apenas 30. Como si, después del diluvio, algo fundamental hubiera cambiado en la naturaleza del gobierno, en la naturaleza de los gobernantes, en la naturaleza de la vida misma. ¿Qué pasaría si la inundación no solo destruyó una civilización, sino que cambió las propias reglas de la existencia? ¿Y si fue un evento tan catastrófico que alteró la biología de la Tierra? ¿Si cambió las propias leyes de la física que permitían que los seres vivos alcanzaran edades incomprensibles? Porque aquí está el dato más desconcertante de todo. Los textos sumerios registran meticulosamente que después del diluvio, la vida se acortó. La longevidad disminuyó. Los reyes posteriores gobernaron durante períodos humanos relativamente normales. Es como si el escriba reconociera, con un tono de resignación burocrática, que algo fundamental había cambiado, que una era había terminado y que una nueva, más breve, había comenzado. Los 241.200 años no son un error, no son una exageración poética, son un registro. Un testigo de una época que la arqueología moderna categoriza como imposible, solo porque desafía nuestras suposiciones actuales sobre la biología, la física y la historia humana. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿estamos rechazando el prisma porque las evidencias lo desmienten o porque nuestras teorías actuales no pueden acomodarlo? Porque hay una diferencia crucial. Una es científica, la otra es dogmatismo. Nos encontramos ante una encrucijada lógica que la arqueología académica nunca ha resuelto satisfactoriamente. De hecho, nunca la ha abordado de frente, porque abordarla significaría admitir que los historiadores han cometido un error fundamental. Un error que ha perdurado durante más de un siglo. Un error que ha definido cómo entendemos toda la historia antigua. La paradoja es simple, pero devastadora.
En la lista real sumeria, después del diluvio, encontramos nombres que podemos verificar históricamente. Encontramos ciudades que fueron excavadas. Encontramos inscripciones que coinciden con los registros del prisma. Encontramos la realidad arqueológica confirmando los nombres y las dinastías. Gilgamesh es el ejemplo más prominente, pero hay otros. La mayoría de los historiadores aceptan que al menos algunos de los reyes posteriores al diluvio fueron personajes históricos reales, individuos que vivieron, gobernaron y murieron en ciudades concretas que aún podemos visitar hoy. Pero entonces, cuando nos movemos hacia los reyes antediluvianos, hacia los 8 gobernantes con sus 241.200 años combinados, de repente el tono cambia. Los historiadores dicen que estos son puramente mitológicos, que son leyendas, que son simbólicos, que debemos ignorar completamente sus números imposibles, pero nunca responden adecuadamente a la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué rechazamos la mitad del documento y aceptamos la otra? ¿Basado en qué criterio? ¿Existe alguna diferencia en el tono, en el estilo, en la precisión burocrática entre cómo el escriba registra a Alulim gobernando durante 8.000 años y cómo registra a Gilgamesh gobernando durante 126 años? No. La hay. No hay cambio de voz. No hay indicación de que el escriba pasó de lo mitológico a lo histórico. La transición es marcada, sí, pero solo por una frase: entonces el diluvio arrasó. Después de eso, los números disminuyen, los reinados se acortan, pero el estilo permanece consistente. Entonces, los historiadores están en la posición de afirmar algo que viola los principios básicos de la hermenéutica textual. Están diciendo que el mismo escriba, utilizando el mismo formato, el mismo lenguaje, la misma precisión meticulosa, fue precisamente preciso con los reyes posteriores al diluvio, pero completamente inventó los números de los reyes antediluvianos. ¿Por qué lo haría? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el beneficio de incluir información completamente ficticia con la misma precisión que utilizaría para registros reales? Un escriba sumerio no era un novelista moderno. No escribía por entretenimiento. Los escribas sumerios eran funcionarios, administradores, contadores. Registraban información porque la información tenía valor, porque era útil, porque alguien necesitaba saberla. Un escriba no dedicaría tiempo a grabar 8.000 signos cuneiformes en arcilla cocida para incluir ficción pura. El proceso era laborioso. La arcilla era un recurso. Los escribas trabajaban para patrones que les pagaban. El presupuesto no permitía fantasía. Ahora bien, consideremos otra posibilidad que los historiadores rechazan casi instintivamente. ¿Y si los números antediluvianos fueron registrados de manera diferente que los posteriores, pero no porque fueran inventados? ¿Y si fueron registrados de manera diferente porque el tiempo sí se medía de manera diferente entonces? No en unidades diferentes, sino en la experiencia de la vida misma. Detalle técnico. ¿Y si la longevidad, la tasa de envejecimiento, la naturaleza del tiempo biológico fueron diferentes antes del diluvio? Los científicos modernos han descubierto algo fascinante en los últimos años. La radiación cósmica afecta la tasa de desintegración radiactiva. Los cambios en el campo magnético terrestre afectan cómo nuestras células envejecen. Un cambio fundamental en la atmósfera, en la órbita del planeta, en la radiación que llega a la superficie, podría alterar dramáticamente cuánto tiempo pueden vivir los organismos. Si antes del diluvio la Tierra estaba en un estado diferente, si la atmósfera era diferente, si la radiación cósmica era diferente, entonces la biología de toda la vida en el planeta habría sido diferente. Imagina esto: en una atmósfera diferente, bajo una gravedad ligeramente diferente, con una radiación cósmica reducida.
Un ser humano podría haber vivido 36.000 años y experimentarlo subjetivamente como 36.000 años normales. El envejecimiento sería más lento, la degeneración celular sería más lenta, pero sería literalmente 36.000 años. No es mitología, es biología alternativa. ¿Es esto especulativo? Sí. Pero es menos especulativo que la teoría de que un escriba sumerio simplemente inventó números masivos sin razón aparente y luego los registró con la misma precisión burocrática que sus números reales. Pero aquí es donde la paradoja se profundiza, incluso si rechazamos completamente la interpretación literal de los números antediluvianos. Incluso si decimos que debemos ser escépticos, nos enfrentamos a otro problema. ¿Cómo reconciliamos el rechazo de la lista real sumeria con el hecho de que otras culturas antiguas, completamente aisladas, registraron exactamente lo mismo? Los antiguos hebreos, los babilonios, los hindúes en sus antiguos textos del Rig Veda. Todos ellos registraron épocas de longevidad sobrenatural. Todos ellos registraron reinados que duraban miles de años. ¿Es posible que múltiples culturas completamente desconectadas, que no tenían forma de comunicarse, que no tenían acceso a los mismos textos fuente, simplemente acordaran inventar la misma mitología al mismo tiempo, con los mismos números? La probabilidad es casi nula, a menos que todas estas culturas estuvieran registrando algo que realmente sucedió, algo que fue tan importante, tan cataclísmico, tan innegable, que dejó una huella en la memoria colectiva de la humanidad que persistió durante milenios. Los historiadores están atrapados. Tienen dos opciones, ambas igualmente insostenibles. Opción 1. Aceptar que el prisma es un registro cuidadoso y meticuloso de información, lo que significa que el período antediluviano realmente fue como está descrito, lo que significa que la Tierra fue gobernada por seres que vivían durante decenas de miles de años, lo que significa que nuestra historia es completamente diferente de lo que nos han enseñado. Opción 2. Rechazar el prisma como principalmente mitológico, lo que requiere que expliquemos por qué un escriba cuidadoso incluiría ficción pura con el mismo tono y formato que información verificable. Lo que requiere que expliquemos por qué múltiples culturas antiguas aisladas inventaron exactamente la misma ficción. Lo que requiere que ignoremos la evidencia de que al menos algunos de los reyes posteriores al diluvio fueron reales, lo que sugiere que al menos el formato general del prisma es confiable. Ambas opciones nos llevan a conclusiones incómodas, y esa incomodidad es exactamente por qué los historiadores simplemente eluden el problema. La mayoría de los libros de texto universitarios dedican 1 o 2 oraciones al prisma de Weld-Blundell. Es interesante, pero probablemente simbólico. Continuemos. Es más fácil ignorar que enfrentar, pero la paradoja persiste. Y con cada año que transcurre, con cada nuevo descubrimiento arqueológico, con cada nueva técnica de datación, la paradoja se profundiza, porque la evidencia no desaparece simplemente porque la ignoremos. El prisma sigue en Oxford, los números siguen siendo los mismos, y la pregunta que nadie quiere responder sigue siendo tan relevante como siempre. ¿Quién eran realmente los 8 reyes antediluvianos? 5 palabras. Una frase breve, devastadoramente simple, que divide toda la historia conocida en 2, antes y después, reyes divinos y reinados mortales, 241.200 años de gobierno ininterrumpido y después, de repente, cifras que podemos casi comprender, casi tolerar, casi encajar en nuestros modelos históricos actuales. Pero la importancia de esa frase no radica en lo que dice, radica en dónde aparece, no solo en el prisma de Weld-Blundell, no solo en los textos sumerios,
Aparece en las historias de casi todas las grandes civilizaciones antiguas. Es como si toda la humanidad antigua, independientemente de su ubicación geográfica, independientemente de su aislamiento tecnológico, hubiera experimentado algo tan devastador que la huella persistió en sus historias más sagradas durante milenios. Los babilonios escribieron sobre ella. El Atrahasis y el Enuma Elish, epopeyas que datan de hace más de 3.700 años, describen un diluvio que borró a la humanidad. Los antiguos hebreos escribieron sobre ella. El Génesis, con su historia de Noé, su arca y 40 días de lluvia ininterrumpida. Los antiguos hindúes escribieron sobre ella. El Majábharata y los Vedas describen un pralaya, un diluvio cataclísmico que marcó el fin de una era. Los textos mayas la mencionaban, los textos griegos la mencionaban, los textos chinos la mencionaban. ¿Coincidencia? Los historiadores convencionales dicen que sí, que estas historias fueron copiadas entre culturas, que los mitos se transmiten, que es un arquetipo humano universal, como Jung sugería. Pero esa explicación comienza a desmoronarse cuando examinas los detalles. Porque estos relatos no son vagos, no son simbólicos de una manera que permitiría múltiples interpretaciones. Muchos de ellos son específicamente detallados, incluyen números, incluyen nombres, incluyen descripciones físicas precisas de lo que sucedió. El Atrahasis especifica que el diluvio fue causado por una decisión deliberada de los dioses. No fue un accidente, no fue el resultado de un evento meteorológico normal. Fue una acción intencional. Los dioses decidieron destruir a la humanidad porque éramos ruidosos, o porque habíamos cometido algún delito, o porque simplemente habían cambiado de opinión. El texto es claro. El diluvio fue premeditado. El Génesis dice algo similar. Dios vio que la corrupción y la maldad de la humanidad habían alcanzado un punto de no retorno. Entonces, Dios decidió comenzar de nuevo. Limpiar la pizarra. Destruir todo excepto una pequeña población que sería salvada. Los detalles varían, pero el concepto central es consistente. El diluvio no fue un desastre natural aleatorio, fue un juicio, una limpieza. ¿Y si ambas interpretaciones fueran correctas? ¿Y si el diluvio fue tanto un evento natural como una decisión intencional? ¿Y si algo o alguien causó deliberadamente un evento cataclísmico que iba a destruir la vida en la Tierra de todas formas? Aquí es donde la ciencia moderna entra en la narrativa. Hace aproximadamente 12.800 años, hace casi lo mismo tiempo que muchos historiadores datan el fin de la lista real sumeria, sucedió algo extraordinario en la Tierra. Un evento que los científicos modernos están apenas comenzando a comprender. Un evento que transformó el planeta. Se llama el impacto del Younger Dryas, o la hipótesis del impacto del Younger Dryas, para ser precisos. Y aunque muchos científicos convencionales la debaten, la evidencia es abrumadora. Hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra fue golpeada por uno o varios objetos cósmicos masivos, posiblemente fragmentos de un cometa, posiblemente asteroides, tal vez un fenómeno que los astrónomos modernos aún no tienen un nombre completamente satisfactorio para describir. El impacto fue global. Sus efectos fueron catastróficos, literalmente, catastróficos. Los continentes fueron devastados. Los incendios forestales se encendieron en miles de millones de árboles. La polución de hollín oscureció el cielo. Las temperaturas se desplomaron. Los océanos se agitaron. Las tierras se inundaron. Fue, en esencia, exactamente lo que una descripción antigua de un diluvio parecería si fuera causado por un evento cósmico. Ahora bien, la coincidencia temporal es casi demasiado perfecta para ignorarla.
El prisma de Weld-Blundell registra que el diluvio marca el punto exacto donde los reyes antediluvianos desaparecen y comienzan los reyes históricos. Si asumimos que este punto representa un evento real, un cambio fundamental en la gobernanza o la naturaleza de la vida en la Tierra, entonces está ubicado exactamente en el mismo período en que la ciencia moderna nos dice que sucedió el impacto del Younger Dryas. ¿Es esto una coincidencia? ¿O es evidencia de que los antiguos sumerios registraban la verdadera historia de lo que sucedió en la Tierra hace casi 13.000 años? La mayoría de los historiadores ignorarán esta conexión. Dirán que es especulativo, que es demasiada coincidencia, que no hay forma de conectar el prisma de Weld-Blundell con la hipótesis del impacto del Younger Dryas, porque están separados por miles de años de tradición oral. Pero esos historiadores están ignorando un dato crucial. Las culturas antiguas preservaban sus historias más importantes. Los eventos más cataclísmicos de la historia de la humanidad habrían sido transmitidos de generación en generación, mantuvieron en la memoria colectiva. Y si un evento fue tan devastador, tan total, tan universalmente experimentado por toda la humanidad, entonces sería razonable asumir que llegaría a la era de la escritura en forma de relatos que, si bien pueden haber cambiado en algunos detalles, mantendrían su esencia nuclear. El prisma de Weld-Blundell registra esa esencia. Entonces el diluvio arrasó, no como un mito, no como una alegría, como un punto de quiebre, como el momento exacto en que una era terminó y otra comenzó. Y esa línea divisoria corresponde, con precisión inquietante, a uno de los eventos más catastróficos jamás registrados en la historia geológica de la Tierra. ¿Qué pasaría si los sumerios no estaban inventando? ¿Y si estaban escribiendo la verdad exacta, filtrada a través de miles de años de tradición oral, pero fundamentalmente precisa en su descripción de lo que sucedió? El diluvio que marcó todo no fue solo un evento meteorológico, fue el final de una era, el final de un tipo de gobierno, el final de una forma de vida y tal vez, solo tal vez, el final de un tipo diferente de humanidad, porque lo que sucedió después del diluvio es igualmente importante como lo que sucedió antes. Y eso es lo que debemos explorar a continuación. Hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra experimentó un evento que la mayoría de la población moderna nunca ha oído mencionar. Un evento que los geólogos, astrónomos y climatólogos apenas comienzan a entender. Un evento que transformó el planeta de formas tan fundamentales que cambió la trayectoria de toda la vida conocida. Ese evento tiene un nombre científico: la hipótesis del impacto del Younger Dryas. Para comprender la magnitud de esto, primero debemos entender el contexto. Al final de la última era de hielo, hace aproximadamente 15.000 años, la Tierra estaba comenzando a calentarse. El hielo que cubría gran parte del hemisferio norte se estaba derritiendo. Las temperaturas aumentaban. La humanidad estaba emergiendo de su existencia nómada primitiva y comenzaba a establecer asentamientos permanentes. La agricultura estaba comenzando, la civilización estaba despuntando. Y luego, en un momento específico hace 12.800 años, algo detuvo este progreso. De repente, abruptamente, las temperaturas colapsaron nuevamente. La era de hielo, que se suponía había terminado, volvió con una venganza. Se llama el Younger Dryas, nombre que proviene de una flor ártica que reapareció en el registro de polen europeo durante este periodo. Durante 1.200 años, la Tierra estuvo congelada nuevamente. El hielo regresó, los glaciares se reavanzaron, las temperaturas se desplomaron más de 10 grados centígrados en cuestión de décadas. Pero aquí es donde se pone realmente aterrador.
porque antes de que las temperaturas se desplomaran, El hubo clamor un humano. evento. Un evento que los científicos apenas comenzaban a catalogar hace 10 o 20 años, pero que ahora está ganando cada vez más aceptación en la comunidad científica. Un evento que dejó evidencia en todo el planeta. Un evento que solo puede explicarse de una manera: un impacto cósmico masivo. Imagina esto: un objeto del espacio exterior, probablemente fragmentos de un cometa desintegrado, entra en la atmósfera terrestre. No uno, múltiples impactos, posiblemente docenas de ellos. Algunos son enormes. Algunos tienen kilómetros de diámetro. Golpean la Tierra con la energía equivalente a millones de bombas nucleares. Cada impacto, simultáneamente o en rápida sucesión. La liberación de energía es Carefully inscribe the incomprensible. zig sign. Lo primero que It sucede represents es el life. fuego. Enormes Practice bolas the de strokes fuego slowly. explotan en la atmósfera. Los impactos generan calor tan intenso que ignitan incendios forestales a escala continental. Pueden ver esto en la evidencia geológica. Una capa de hollín se deposita alrededor del planeta. No en una ubicación, alrededor del planeta entero. Evidencia de que los incendios fueron globales, devastadores, apocalípticos en escala. Luego viene el polvo. La energía del impacto levanta polvo de la corteza terrestre. Hollín de los incendios, restos vaporizados de rocas, agua evaporada, todo se levanta en la atmósfera. Tanto polvo que bloquea el sol. Las temperaturas se desploman porque la radiación solar no puede penetrar. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor y apagado el sol. Las tempestades de fuego barren la tierra. Los vientos supersónicos, causados por la energía del impacto, despedazan bosques enteros. Los árboles no se quiebran, se arrancan de raíz. Son compactados como si fuera heno. Las ciudades, si existían en este momento, serían erradicadas completamente. Nada sobreviviría en la zona de impacto inmediato, pero eso es solo el comienzo. Luego viene la inundación, porque los impactos, especialmente si golpean océanos o depósitos masivos de hielo, crean olas de tsunami colosales. Olas que alcanzan cientos de metros de altura. Olas que barren tierra adentro durante cientos de kilómetros. Olas que arrastran ciudades enteras al océano. Olas que se originan desde múltiples puntos del impacto, viajando alrededor del planeta, chocando entre sí, creando caos acuático incomprensible. La evidencia de esto está escrita en la geología de la Tierra. Una capa de sedimento depositado hace 12.800 años contiene microscópicas perlas de vidrio. Estas solo se forman cuando la roca se calienta a temperaturas extremas instantáneamente. Una indicación clara de impacto cósmico. Se encuentran en todo el planeta, desde América del Norte hasta América del Sur, desde Europa hasta Asia. Se encontraron diamantes microscópicos en esta misma capa, diamantes que solo se forman bajo presión y temperatura extremas. La presión que se crea durante un impacto cósmico. No hay otra forma de explicar su presencia. Se encontró un radioisótopo llamado iridio en concentraciones anormales. El iridio es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero es común en meteoritos. Los científicos han encontrado concentraciones anormales de iridio en la capa de sedimento de hace 12.800 años. Indicando que este material fue traído del espacio exterior. En 2023, los científicos descubrieron finalmente lo que posiblemente fue el cráter del impacto. Se llama el cráter de Hiawatha, ubicado bajo una capa de hielo en Groenlandia. Tiene aproximadamente 31 kilómetros de diámetro. Es joven en términos geológicos, formado hace aproximadamente 12.800 años. La ubicación geográfica exacta coincide con las predicciones de modelos de impacto. Es un hallazgo que ha revolucionado la comprensión científica del periodo del Younger Dryas.
Pero el cráter de Hiawatha probablemente no fue el único impacto. Los modelos sugieren que hubo múltiples impactos, posiblemente un enjambre de fragmentos de cometa que golpearon la Tierra en rápida sucesión, algunos en tierra, algunos en océano, algunos impactando el hielo de la Antártida. Juntos crearon un evento de extinción masivo. La megafauna desapareció. Los mamuts lanudos, los perezosos gigantes, los tigres de dientes de sable. Estos animales habían sobrevivido durante milenios, habían sobrevivido durante toda la era de hielo. Y luego, de repente, en un periodo geológicamente instantáneo, se extinguieron. No por cambio climático gradual. Eso ocurriría durante miles de años. Sucedió abruptamente. Sucedió en décadas. Tal como sucedería si un evento de impacto cósmico destruyera su hábitat y el clima mundial en cuestión de días. Las civilizaciones humanas tempranas fueron devastadas. Los asentamientos que habían comenzado a formarse fueron erradicados. La población humana se redujo dramáticamente. Grandes áreas de la Tierra se hicieron inhabitables durante siglos debido al Younger Dryas. Los que sobrevivieron lo hicieron en refugios, en cuevas, en lugares donde podían protegerse. Fue como si la Tierra misma se hubiera vuelto contra la vida. Y luego, después de 1200 años de Younger Dryas, las temperaturas comenzaron a aumentar nuevamente. El hielo retrocedió, el clima se estabilizó, la vida regresó, la humanidad emergió nuevamente, pero diferente. Traumatizada, marcada por el evento, determinada a preservar la memoria de lo que había sucedido, porque un evento así no se olvida. No se puede olvidar. La huella es demasiado profunda. Podemos verla en cada cultura antigua, en cada tradición, en cada mito de diluvio, en cada descripción de un juicio divino. En cada historia de cómo el cielo fue abierto y la lluvia cayó durante días. En cada narrativa de cómo el fuego cayó del cielo. En cada relato de cómo la tierra se abrió y la vida fue borrada. Estos no son símbolos poéticos, son memorias, recuerdos colectivos de un evento real, tan importante que fue transmitido de generación en generación, preservado en las historias sagradas, transmitido hasta que finalmente fue escrito en arcilla por escribas que comprendían que estaban registrando un evento de importancia cósmica. El Younger Dryas no es una teoría, es un hecho geológico. La evidencia está en las rocas, la evidencia está en los sedimentos, la evidencia está en los diamantes microscópicos y el iridio y las perlas de vidrio que se encuentran en una capa específica hace 12.800 años. Y esa evidencia corresponde, con una precisión inquietante, con el punto en el que la lista real sumeria registra que el diluvio arrasó, con el punto en el que los reyes antediluvianos desaparecen del registro, con el punto en el que la historia antigua sufre un reinicio fundamental. ¿Cuál es más probable? ¿Que los sumerios registraran una coincidencia increíble? ¿O que registraran la verdad? Ahora llegamos a la parte que muchos historiadores convencionales descartan inmediatamente. La parte que los académicos se niegan a enseñar en las universidades. La parte que ha sido ridiculizada, marginada y apartada del discurso histórico serio. Pero es también la parte que, cuando se examina con rigor, comienza a conectar todas las piezas desconectadas del antiguo sumerio en una imagen coherente y desconcertante. En 1976, un erudito llamado Zecharia Sitchin publicó un libro titulado El 12º planeta. Sitchin era un orientalista, un experto en lenguas antiguas, alguien que podía leer cuneiforme sumerio y babilónico con fluidez. Lo que Sitchin hizo fue something revolucionario.
Tomó los textos sumerios, los textos que los historiadores habían interpretado de maneras altamente abstractas y mitológicas, y los reinterpretó de manera literal. Específicamente, Sitchin se enfocó en los Anunnaki, los dioses sumerios, los seres que, según la mitología sumeria, descendían del cielo, creaban a la humanidad, gobernaban durante milenios, poseían tecnología que parecía mágica para los humanos antiguos. Sitchin sugirió una interpretación radical. ¿Y si los Anunnaki no eran dioses en absoluto? ¿Y si eran visitantes extraterrestres? Seres de un planeta llamado Nibiru, que orbita el Sol en una trayectoria elíptica masiva, llegando cercana a la Tierra cada 3.600 años. Ahora bien, muchos historiadores dicen que esta teoría es pura especulación, que Sitchin malinterpretó los textos, que forzó las palabras a significar cosas que nunca fue la intención que significaran. Pero aquí está el problema con esa crítica. Los historiadores convencionales tampoco pueden demostrar que sus interpretaciones sean correctas. De hecho, sus interpretaciones son igualmente especulativas, solo que de manera diferente. Los historiadores convencionales dicen que los Anunnaki eran manifestaciones de fuerzas de la naturaleza, que Enki, el supuesto líder de los Anunnaki, era una personificación del agua, que Enlil era una personificación del aire, que estos eran arquetipos psicológicos, construcciones del pensamiento humano temprano. Pero esta interpretación requiere asumir que los antiguos sumerios tenían una psicología idéntica a la de los antropólogos modernos que estudian sus textos. Es una suposición cuestionable. Sitchin, por otro lado, tomó los textos literalmente. Si un texto dice que los Anunnaki descendieron del cielo y crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, entonces, ¿por qué no interpretarlo exactamente de esa manera? ¿Por qué asumir que los sumerios eran menos capaces de expresar literalmente lo que querían decir que los escritores modernos? El clamor humano. La epopeya babilónica de la creación es particularmente reveladora cuando se lee con esta lente. Describe la llegada de los Anunnaki. Describe cómo crearon a los humanos tomando el material genético de primates existentes y mezclándolo con el de los Anunnaki. El texto es sorprendentemente específico, sorprendentemente técnico, sorprendentemente similar a lo que un programa de ingeniería genética podría parecer si lo escribiera alguien que no comprendiera completamente la biología moderna. El Enuma Elish describe a los Anunnaki necesitando trabajadores, necesitando a alguien que realizara tareas meniales, alguien que extraer minerales, alguien que construyera ciudades. Y entonces decidieron crear a los humanos específicamente para este propósito. Los humanos eran, en esencia, esclavos diseñados genéticamente. Nuestro propósito era servir a los Anunnaki. ¿Suena a ciencia ficción? Claro que sí. Pero recuerda, esto fue escrito hace casi 4000 años. Mucho antes de que la ciencia ficción existiera como género, mucho antes de que los humanos comprendieran la genética, mucho antes de que la ingeniería genética fuera posible. ¿Cómo podría un escriba sumerio inventar un concepto tan específico sin algún referente en su experiencia? Sitchin propuso que la respuesta era simple. No lo inventó, lo registró. Los sumerios no estaban escribiendo ficción, estaban escribiendo historia, estaban documentando lo que realmente sucedió. Ahora bien, considera el prisma de Weld Blundell de nuevo. Los 8 reyes antediluvianos con sus 241.200 años. ¿Y si esos 8 reyes no fueron humanos? ¿Y si fueron Anunnaki? ¿O híbridos de Anunnaki y humanos? Esto explicaría por qué sus reinados duraban tanto. Explicaría por qué no hay evidencia arqueológica de ciudades humanas que daten de esa época.
Explicaría por qué todos los textos antiguos se refieren a ellos como dioses. Según la teoría de Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. Esto fue hace mucho, mucho antes del periodo que registra la lista real sumeria. Durante ese tiempo, establecieron ciudades, extraer oro y otros minerales, gobernaron la Tierra, crearon a la humanidad para servirles, pero luego algo cambió. Hace aproximadamente 12.800 años, el evento que los científicos modernos llaman el impacto del Younger Dryas ocurrió. Un evento cósmico devastador. Y según Sitchin, ese evento fue, en parte, causado por el retorno periódico de Nibiru, el planeta de los Anunnaki, el planeta que, según los cálculos de Sitchin, se acercaba nuevamente a la Tierra. Cuando Nibiru se acerca, provoca perturbaciones gravitacionales masivas, causa cambios en la órbita de la Tierra, causa cambios en la atmósfera, causa cataclismos. Y esto, combinado con los impactos de cometas capturados en la órbita de Nibiru, resultó en el Younger Dryas, el diluvio que los textos antiguos describen. Durante este evento, la mayoría de la población Anunnaki se fueron cuando el planeta amenazó. Se fueron cuando comprendieron que la Tierra se volvería inhabitable durante 1200 años. Pero algunos se quedaron. Algunos se quedaron para gobernar a los humanos. Algunos se quedaron porque tenían vínculos con la humanidad. La lista real sumeria, entonces, no registra reyes Anunnaki. Registra los reyes híbridos que quedaron, los dioses que permanecieron para mantener la civilización durante el período de caos. Y cuando el Younger Dryas finalmente terminó, cuando las temperaturas volvieron a ser templadadas, cuando fue seguro nuevamente, el carácter del gobierno cambió. Los reyes posteriores al diluvio ya no eran Anunnaki puros. Eran humanos con linaje divino, eran descendientes de los Anunnaki. Eran los constructores de las primeras ciudades-estado. Eran Gilgamesh y Enmebaragesi y todos los otros reyes posteriores al diluvio. Este escenario, cuando se presenta de esta manera, comienza a sonar menos como especulación descabellada y más como una interpretación coherente y lógica de todos los datos disponibles. Conecta la historia real sumeria, conecta el Younger Dryas, conecta los mitos antiguos, conecta la ingeniería genética descrita en el Enuma Elish, conecta la necesidad de trabajadores esclavos, conecta la longevidad sobrenatural de los reyes antediluvianos. ¿Es definitivo? No. ¿Es verificable mediante métodos arqueológicos convencionales? No. ¿Puede ser probado más allá de toda duda? Probablemente no, pero también, y esto es crucial, no puede ser refutado. Los historiadores no pueden demostrar que sucedió de otra manera. No pueden demostrar que la teoría de Sitchin es incorrecta. Solo pueden decir que es especulativa, que no hay evidencia, que debemos preferir las explicaciones convencionales. Pero eso es exactamente lo que una institución que tiene motivaciones para mantener la narrativa histórica existente diría. Si la humanidad fue creada como esclavos por visitantes extraterrestres, si nuestra entera historia es el resultado de una operación de ingeniería genética extraterrestre, si somos un experimento fallido o un éxito parcial de una civilización vastamente más antigua y avanzada, si toda nuestra identidad está basada en una mentira, entonces la institución que enseña la historia convencional tendría todo el incentivo del mundo para descartar estas ideas. Y eso es lo que ha hecho. Ha descartado a Sitchin, ha ridiculizado sus teorías, ha llamado a sus interpretaciones especulativas, pero ha hecho esto sin refutar realmente sus argumentos, solo negándolos, solo marginalizándolos, solo diciéndole a los estudiantes que no lean estos textos,
que no piensen en estas posibilidades, que confíen en la narrativa convencional. Pero la narrativa convencional tiene agujeros, agujeros enormes, agujeros que no puede explicar. Y la teoría de Sitchin, con todos sus elementos especulativos, al menos intenta colmar esos agujeros. Al menos intenta proporcionar una interpretación coherente de los datos que tenemos. Permítenos hacer una pregunta que probablemente nunca te has permitido considerar en serio. ¿Y si la humanidad moderna no es el resultado de la evolución natural? ¿Y si somos el resultado de un programa deliberado de manipulación genética llevado a cabo por una civilización vastamente más avanzada? ¿Y si nuestro ADN fue diseñado, modificado, alterado de formas que dejan cicatrices específicas que la ciencia moderna está comenzando a detectar? Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que los textos antiguos sumerios y babilónicos literalmente describen. Y es lo que los genetistas modernos están comenzando a descubrir cuando miran nuestra propia composición genética. El Enuma Elish es explícito en este aspecto. Describe a los Anunnaki necesitando trabajadores. Describe un proceso en el que toman material genético de primates terrestres y lo combinan con el suyo propio. El resultado es la humanidad, no como accidente, Detalle técnico. no como evolución natural, como diseño intencional, como ingeniería. Ahora bien, consideremos lo que la ciencia moderna ha descubierto. El Homo sapiens moderno, nosotros, aparecemos en el registro fósil hace aproximadamente 300.000 años. Pero aparecemos de repente. No hay una transición gradual. No hay una serie de formas intermedias que muestren cómo evolucionamos de nuestros ancestros primates. Los fósiles muestran primates y luego, aparentemente de la nada, muestran humanos modernos. Es como si alguien hubiera presionado un interruptor biológico. Los paleoantropólogos lo llaman la gran aceleración o el gran salto adelante. De repente, los humanos desarrollaron lenguaje complejo. De repente, desarrollaron creatividad. De repente, desarrollaron conciencia de sí mismos. De repente, desarrollaron la capacidad de razonar abstractamente. Estas no son características que evolucionan gradualmente. No son características que deberían aparecer repentinamente, a menos que fueran introducidas deliberadamente, a menos que alguien las hubiera añadido a nuestro código genético. Considera el cromosoma 2 humano. Los genetistas descubrieron hace décadas que el cromosoma 2 humano es único entre todos los primates. Los chimpancés tienen 24 cromosomas. Los gorilas tienen 24 cromosomas. Todos nuestros ancestros primates tienen 24 cromosomas, pero los humanos tenemos 23. ¿Dónde fue el cromosoma que falta? La respuesta, según los genetistas, es que 2 cromosomas primates se fusionaron. En algún momento de nuestro pasado evolutivo, 2 cromosomas que estaban separados se unieron. Crearon un único cromosoma más grande, el cromosoma 2 humano. Los científicos incluso pueden señalar exactamente dónde ocurrió la fusión. Pueden identificar las cicatrices cromosómicas que demuestran que 2 cromosomas fueron pegados juntos. ¿Cómo sucedió esta fusión? Los evolutivos darwinistas dicen que fue una mutación aleatoria, una anomalía que, por casualidad, no fue letal. Una mutación que resultó útil. Pero aquí está el problema. Las fusiones cromosómicas casi siempre son letales. Un organismo con cromosomas fusionados generalmente no puede reproducirse exitosamente. La anomalía genética se pierde en la siguiente generación. No continúa, no se propaga en la población. Y sin embargo, en los humanos, esta fusión no solo ocurrió, se propagó, se convirtió en universal. Todos los humanos modernos tenemos esta fusión. Todos. Esto sugiere que la fusión ocurrió antes de que los humanos modernos se dispersaran alrededor del mundo.
que ocurrió durante un período donde la población humana era lo suficientemente pequeña que una única mutación podría propagarse a través de toda la población. Pero también sugiere que la mutación tuvo algún tipo de ventaja selectiva, que fue beneficiosa de alguna manera. ¿O sugiere algo más? ¿Sugiere que alguien manipuló deliberadamente nuestro código genético? Considera también el fenómeno del ADN basura. Los genetistas han descubierto que aproximadamente el 98% del ADN humano no codifica proteínas, no produce enzimas, no genera nada visible. Fue llamado ADN basura porque parecía no hacer nada. Era innecesario. Era un residuo de nuestra evolución anterior. Pero recientemente, los científicos han comenzado a descubrir que este ADN basura no es basura en absoluto. Contiene información, contiene patrones, contiene lo que parece ser un código que no entendemos completamente, un código que parece haber sido insertado de manera deliberada, un código que tiene patrones matemáticos regulares, patrones que no son aleatorios, patrones que sugieren diseño intencional. ¿Qué sucedería si este ADN basura fuera en realidad un programa? ¿Un programa insertado en nuestro código genético por una civilización antigua? ¿Un programa que estuviera en hibernación, dormido, esperando a ser activado? ¿Un programa que pudiera, en teoría, ser activado bajo ciertas circunstancias? El Enuma Elish sugiere exactamente esto. Describe a los Anunnaki creando a los humanos, pero también describiendo límites en su capacidad. Describe restricciones puestas en la mente humana. Describe lo que podría interpretarse como puertas de escape programadas en nuestro código. Lo que podría interpretarse como kill switches. Lo que podría interpretarse como limitadores de capacidad cognitiva. ¿Y si esos limitadores fueran lo que llamamos ADN basura? ¿Y si estuvieran diseñados específicamente para evitar que los humanos desarrollaran demasiada capacidad intelectual? ¿Para evitar que competiéramos con los Anunnaki? ¿Para asegurar que siempre permaneciéramos en un estado de servidumbre? Esto explicaría por qué los humanos, a pesar de tengo tal capacidad potencial, parecemos ser autoengañados. Parecemos ser incapaces de resolver nuestros problemas más básicos. Parecemos estar atrapados en ciclos de autodestrucción. Parecemos tener un tope mental, como si algo estuviera impidiéndonos alcanzar nuestro potencial completo. Los textos antiguos se refieren a esto como el velo de Isis o la amnesia de los dioses. La idea de que la humanidad tiene un velo sobre su comprensión, un velo que nos impide ver la verdad, un velo que nos impide recordar quiénes realmente somos, un velo que nos impide comprender nuestra verdadera historia. ¿Y si ese velo fuera literal? ¿Y si fuera parte de nuestro ADN? ¿Y si los dioses que nos crearon deliberadamente nos limitaran intelectualmente para mantenernos controlados? Ahora bien, algunos científicos se resisten a esto. Dicen que es especulación. Dicen que no hay evidencia concluyente de ingeniería genética extraterrestre. Dicen que es más probable que la evolución natural sea la respuesta. Pero eso es exactamente lo que dirían si la evidencia fuera verdad y alguien hubiera puesto en marcha un programa de desinformación. Eso es exactamente lo que dirían si una institución poderosa estuviera interesada en mantener a la humanidad ignorante de su verdadera naturaleza. Porque si aceptamos que fuimos creados deliberadamente, si aceptamos que nuestro ADN fue diseñado, si aceptamos que somos el resultado de un programa de ingeniería genética, entonces debemos aceptar que no somos verdaderamente libres, que nuestro libre albedrío podría estar limitado, que nuestras mismas mentes pueden haber sido diseñadas para alcanzar ciertos límites.
Eso es una conclusión que desafía el concepto occidental moderno del individualismo. Desafía la idea de que somos los maestros de nuestro destino. Desafía la idea de que la humanidad es un accidente cósmico aleatorio que surgió naturalmente. Desafía la idea de que estamos al tope de la cadena alimenticia inteligente. Y eso es, probablemente, porque la institución académica lo rechaza, porque aceptar la ingeniería genética extraterrestre requeriría reescribir toda nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos, de cuál es nuestro propósito, de si realmente tenemos control sobre nuestro futuro. Pero considera esto: los textos antiguos fueron escritos hace miles de años, antes de que supiéramos qué era un gene, antes de que supiéramos qué era el ADN, antes de que tuviéramos microscopios o análisis genético, y sin embargo describen con precisión técnica desconcertante un proceso que se parece exactamente a lo que llamaríamos ingeniería genética. ¿Cómo es posible que escribas antiguos describieran algo con tanta precisión sin experiencia en genética moderna? ¿Cómo es posible a menos que estuvieran registrando lo que realmente sucedió? ¿A menos que tuvieran testigos presenciales? ¿A menos que los Anunnaki mismos les contaran exactamente cómo nos crearon? El prisma de Weld-Blundell no solo registra nombres de reyes, también registra ubicaciones. Lugares específicos donde estos reyes gobernaron, ciudades antiguas con nombres que resuenan en los textos sumerios más antiguos, ciudades que los arqueólogos han identificado, excavado y estudiado, y lo que han encontrado en esas ciudades es, para decirlo lentamente, profundamente perturbador. Según la lista real sumeria, hay 5 ciudades principales donde los reyes antediluvianos gobernaron: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, Shurupak. Estos no son nombres inventados, son lugares reales, lugares que podemos señalar en un mapa, lugares donde la arqueología ha desenterrado las ruinas de antiguos asentamientos. Eridu es la más antigua. Los arqueólogos han descubierto evidencia de ocupación humana en Eridu que data de hace casi 11.000 años. Pero aquí está donde se pone interesante. Las capas inferiores de Eridu, las más antiguas, muestran evidencia de una ocupación muy avanzada para esa época. Herramientas sofisticadas, estructuras bien planeadas, indicaciones de que los que vivían allí comprendían ingeniería, arquitectura y planificación urbana. Luego hay un vacío, un periodo en el que Eridu aparentemente fue abandonado o destruido, y luego, más arriba en las capas estratigráficas, vuelve la ocupación. Pero la ocupación posterior es menos avanzada, es menos sofisticada. Es como si una civilización altamente desarrollada hubiera desaparecido repentinamente y lo que vino después fue una versión más primitiva de la sociedad humana. ¿Qué causó este cambio? Los arqueólogos convencionales ofrecen explicaciones vagas. Dicen que tal vez fue una sequía, tal vez fue un cambio climático, tal vez fue una migración. Pero ninguna de estas explicaciones realmente encaja con la evidencia. Detalle técnico. Porque el cambio no es gradual, es abrupto. Es como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Bat-Tibira es otro sitio fascinante. Ubicado en lo que hoy es el sur de Irak, Bat-Tibira muestra evidencia de una sofisticación tecnológica que desafía la explicación convencional. Los arqueólogos han encontrado forjería antigua, evidencia de que la gente en Bat-Tibira sabía cómo trabajar el metal. Sabían cómo combinar metales para crear aleaciones, sabían cómo refinar minerales. Conocimiento que supuestamente no debería tener la humanidad antigua. Pero aquí está lo más perturbador. El nombre Bat-Tibira literalmente significa lugar de los mineros en sumerio.
Y exactamente lo que la lista real sumeria dice sobre Bat Tibira es que fue un lugar donde se extraía mineral, un lugar dedicado a la minería, un lugar de producción industrial. Exactamente lo que Sitchin sugirió que los Anunnaki habrían necesitado. Un lugar donde esclavos humanos extraeran recursos. Y es exactamente lo que encontramos. Una ciudad dedicada a la minería. Una ciudad con tecnología para trabajar metal. Una ciudad cuya ubicación muestra evidencia arqueológica de excavación a gran escala. Larak es menos conocida, menos excavada, pero los fragmentos de evidencia que han sido descubiertos sugieren algo similar. Una ciudad antigua, ocupada en períodos que deberían estar más allá de la capacidad tecnológica de la humanidad primitiva, y luego abandonada o destruida. Sipar es particularmente interesante. La lista real sumeria menciona que uno de los reyes antediluvianos, Enmeduranki, fue llevado al cielo por los dioses después de su reinado, y Sipar era supuestamente su ciudad. Los arqueólogos que excavaron Sipar encontraron evidencia de una biblioteca antigua. Una biblioteca que contenía tabletas de arcilla con información astronómica de una precisión asombrosa. Las tabletas de Nippur y Babilonia, encontradas en estos sitios, contienen descripciones de órbitas planetarias, descripciones de lunas, descripciones de movimientos celestes, descripciones que no deberían estar disponibles para alguien sin telescopios, sin cálculos matemáticos avanzados, sin una comprensión de la física moderna. Y sin embargo, aquí están, grabadas en arcilla, precisas, meticulosas, como si alguien con conocimiento astronómico avanzado hubiera enseñado a los sumerios cómo hacer estos cálculos. ¿Coincidencia que la ciudad de uno de los reyes antediluvianos fuera el lugar donde fue descubierta la astronomía sumeria más avanzada? Shuruppak es el último, y Shuruppak es importante porque la lista real sumeria identifica a Shuruppak como la última ciudad importante antes del diluvio. Shuruppak fue el hogar del último rey antediluviano, Ubara-Tutu, y Shuruppak, según los textos antiguos, fue donde se construyó el arca, donde Noé, o la versión sumeria de Noé, fue advertido del diluvio inminente y construyó una nave para escapar. Los arqueólogos han excavado Shuruppak y lo que han encontrado es una capa de sedimento, una capa que data de hace aproximadamente 12.800 años. Una capa que indica que el sitio fue completamente inundado, completamente destruido. Una capa que coincide exactamente con el período del Younger Dryas. Es como si la Tierra hubiera mantenido un registro para nosotros, como si la geología misma estuviera confirmando lo que los textos antiguos describían. Una inundación masiva, un evento cataclísmico, un evento que destruyó las ciudades donde gobernaban los reyes antediluvianos, un evento que borró una civilización completamente. Ahora bien, dentro de estas 5 ciudades, los arqueólogos han encontrado algo más. Han encontrado evidencia de una sofisticación que, según las teorías arqueológicas convencionales, no debería existir. Sistemas de irrigación, acueductos, drenaje, estructuras de piedra cortada con precisión matemática, alineaciones astronómicas en los edificios principales. ¿Cómo construyó una sociedad primitiva estas estructuras? ¿Cómo obtuvieron el conocimiento? ¿Cómo adquirieron la capacidad? La respuesta convencional es que fueron enseñados, que desarrollaron estas habilidades gradualmente a lo largo de milenios. Pero no hay evidencia de esa progresión gradual. No hay ciudades intermedias que muestren tecnología emergente. Las ciudades antediluvianas simplemente aparecen en el registro arqueológico ya completamente formadas, ya sofisticadas, ya avanzadas. Es como si alguien hubiera llegado a la Tierra, hubiera enseñado a los humanos cómo construir, cómo organizar, cómo crear civilización.
y luego se hubiera ido, dejando atrás solo las ruinas de esa civilización, solo los recuerdos, solo los textos antiguos que registraban qué sucedió. Y entonces el diluvio llegó y borró casi toda evidencia, casi toda prueba, casi todo testigo, excepto por los registros de arcilla, excepto por el prisma de Weld-Blundell, excepto por los textos que preservaban la memoria de esos días. Las 5 ciudades antediluvianas están aquí, en el registro arqueológico, disponibles para que cualquiera las examine, disponibles para que cualquiera las estudie, y sin embargo, permanecen en la periferia del discurso académico, relegadas a notas al pie, mencionadas brevemente en libros de arqueología, ignoradas en los cursos de historia general. ¿Por qué? Si estas ciudades contienen la evidencia de una civilización antigua altamente avanzada, si contienen la evidencia de que todo lo que creemos saber sobre la prehistoria humana es incorrecto, si contienen la evidencia de que la humanidad fue enseñada por una raza extraterrestre a construir civilización. ¿Por qué son ignoradas? Porque aceptar la evidencia requeriría reescribir toda la historia humana. Requeriría admitir que el paradigma académico ha estado equivocado durante siglos. Requeriría confrontar la posibilidad de que somos esclavos de una creación, de que nuestra historia no fue escrita por nosotros, de que nuestro futuro podría ser controlado por fuerzas que no comprendemos. Es más fácil ignorar, es más fácil descartar, es más fácil continuar con la narrativa convencional, incluso si esa narrativa no explica adecuadamente la evidencia que está justo delante de nuestros ojos. Existe un concepto que aparece una y otra vez en los textos antiguos de prácticamente todas las civilizaciones. Un concepto que se repite en la mitología griega, en los textos hindúes, en las leyendas mayas, en la Biblia. Un concepto tan recurrente que no puede ser coincidencia. Ese concepto es el de los ciclos, las eras, las edades, los períodos de auge y caída, los ciclos de creación y destrucción. Los hindúes lo llamaban yugas, los griegos lo llamaban edades, los mayas lo llamaban bactunes. Todos, independientemente de su ubicación geográfica, independientemente de su aislamiento cultural, describían exactamente lo mismo. Períodos de tiempo donde la humanidad ascendía, períodos donde alcanzaba un pico de sofisticación, períodos donde luego se desmoronaba, se colapsaba, era destruida, y entonces el ciclo comenzaba nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas culturas describen el mismo patrón? ¿Por qué, si no tenían contacto entre sí, llegaban a la misma conclusión sobre la estructura fundamental de la realidad temporal? Porque observaban la evidencia, porque podían ver en las ruinas alrededor de ellos restos de civilizaciones anteriores, restos de ciudades que habían sido destruidas, restos de tecnologías que no podían explicar, y comprendieron que la humanidad había surgido y caído anteriormente, que este no era el primer ciclo, que había habido otras edades, otras épocas, otros períodos de sofisticación que habían sido borrados, y comprendieron algo más profundo. Comprendieron que después de cada caída, la humanidad experimentaba amnesia, amnesia colectiva. Los supervivientes del cataclismo no podían transmitir completamente el conocimiento de la era anterior. Demasiada información se perdía, demasiada comprensión era olvidada. Y cuando surgió la siguiente civilización, lo hizo sin el beneficio del conocimiento acumulado de la anterior. Es como si la humanidad estuviera atrapada en un bucle de amnesia, un ciclo de ascenso y caída que se repite eternamente. Comenzamos nuevamente desde un estado primitivo. Desarrollamos tecnología, construimos civilización, alcanzamos un cierto punto de sofisticación, y luego algo
algo cósmico, algo que está fuera de nuestro control, nos detiene, nos borra, nos obliga a comenzar nuevamente. Y cada vez que esto sucede, perdemos un poco más del conocimiento anterior. Los supervivientes intentan transmitir qué sucedió, intenta preservar la memoria, pero la complejidad de la información es demasiada. Las generaciones posteriores olvidan los detalles. Los mitos reemplazan los hechos. Los símbolos reemplazan la comprensión, hasta que, finalmente, no queda nada excepto historias confusas de una era anterior que la mayoría de la gente considera puramente mitológica. Pero si estos ciclos son reales, si la humanidad realmente ha ascendido y caído múltiples veces, si estamos realmente en un estado de amnesia colectiva, entonces debería haber evidencia. Evidencia arqueológica, evidencia geológica, evidencia de civilizaciones anteriores que fueron destruidas. ¿Y la hay? Consideremos la evidencia. Sabemos que hace aproximadamente 12.800 años ocurrió el Younger Dryas, un evento cataclísmico global. Pero antes del Younger Dryas, ¿qué encontramos? Detalle Los técnico. arqueólogos han descubierto asentamientos humanos sofisticados que datan de hace 15.000 años, antes del Younger Dryas. Asentamientos en Göbekli Tepe, en lo que hoy es Turquía. Estructuras de piedra masivas, pilares grabados, evidencia de conocimiento astronómico, evidencia de planificación urbana, evidencia de que los humanos de hace 15.000 años eran mucho más sofisticados de lo que deberían haber sido. Pero entonces llegó el Younger Dryas y todo colapsó, los asentamientos fueron abandonados, la población fue devastada, la civilización fue borrada y los supervivientes, traumatizados, comenzaron nuevamente desde cero, con menos conocimiento, con menos tecnología, con menos comprensión de lo que habían perdido. Avancemos ahora a hace aproximadamente 10.000 años, después del Younger Dryas, después de que las temperaturas se estabilizaron, después de que fue seguro nuevamente. ¿Qué encontramos? Encontramos el surgimiento de la agricultura. Encontramos el surgimiento de asentamientos permanentes. Encontramos el surgimiento de la civilización tal como la comprendemos convencionalmente. Pero aquí está lo interesante. Los primeros agricultores no desarrollaron gradualmente la agricultura. Aparecen en el registro arqueológico ya sofisticados en sus técnicas, ya comprendiendo la rotación de cultivos, ya sabiendo qué plantas cultivar, ya sabiendo cómo almacenar grano, como si alguien les hubiera enseñado, como si estuvieran aplicando conocimiento que habían aprendido de una generación anterior, porque probablemente eso fue exactamente lo que sucedió. Los supervivientes del Younger Dryas pasaron lo que recordaban a sus descendientes. No todo, solo lo que podían recordar, solo lo que podían transmitir, pero lo suficiente para reinicializar la civilización. Lo suficiente para que la humanidad no tuviera que comenzar completamente desde cero. Y luego, durante los próximos 10.000 años, la civilización se desarrolló, se sofisticó, construyó ciudades, desarrolló escritura, desarrolló matemáticas, desarrolló religión, desarrolló ciencia. Y entonces, lentamente al principio, pero luego cada vez más rápidamente, comenzó a alcanzar de nuevo niveles de sofisticación. Hace 5.000 años, los sumerios estaban construyendo ciudades-estado, estaban desarrollando un sistema de escritura, estaban llevando registros detallados, estaban comprendiendo matemáticas y astronomía. Hace 3.000 años, los babilonios estaban construyendo imperios, estaban codificando leyes, estaban realizando observaciones astronómicas precisas. Hace 2.000 años, los romanos estaban construyendo acueductos, estaban desarrollando ingeniería civil sofisticada, estaban creando estructuras que aún no hemos igualado en términos de longevidad. Y ahora, aquí estamos, en el siglo XXI.
con tecnología que habría parecido mágica hace solo 100 años, con computadoras, con internet, con la capacidad de comunicarnos instantáneamente alrededor del planeta, con la capacidad de estudiar el genoma humano, con la capacidad de comprender los orígenes del universo. Estamos cerca. Estamos muy cerca de alcanzar nuevamente el pico de sofisticación. Estamos cerca de un punto en el que la civilización podría colapsar, o ascender, o transformarse en algo completamente nuevo. Y es exactamente en estos momentos en la historia humana cuando cosas extrañas suceden. Cuando miramos atrás en la historia antigua y vemos menciones de visitantes celestiales, cuando vemos referencias a dioses que descienden, cuando vemos historias de transformación cósmica, ¿es coincidencia o es un patrón? Sucede que cada vez que la humanidad alcanza cierto nivel de sofisticación, ¿sucede que hay una intervención? ¿Sucede que hay una corrección? ¿Sucede que la humanidad es reiniciada? Los antiguos textos sugieren exactamente esto. Sugieren que hay un ciclo, que hay una inteligencia o una fuerza que monitorea el progreso de la humanidad, que hay puntos de control, puntos donde la decisión se toma de permitir que la humanidad continúe ascendiendo o de reiniciarla, de borrar el progreso, de comenzar nuevamente. El prisma de Weld-Blundell marca uno de esos puntos de inflexión. Marca el momento donde ocurrió la última corrección, donde fue tomada la decisión de permitir que la humanidad sea devastada por el Younger Dryas, donde una era fue terminada y otra comenzó. Pero aquí está la pregunta que debe aterrarnos. Si esto ha sucedido antes, si esto es un ciclo, si la humanidad fue corregida hace 12.800 años, ¿cuándo será la próxima corrección? ¿Estamos aproximándonos a otro punto de inflexión? ¿Estamos aproximándonos a otro momento donde se tome la decisión de permitir que la humanidad continúe o sea reiniciada? Porque si el ciclo es real, si cada era dura un cierto periodo de tiempo antes de ser interrumpida por un evento cataclísmico, entonces podríamos calcular cuándo sucederá el próximo. Podríamos predecir cuándo llegaremos a nuestro pico de sofisticación y podríamos predecir cuándo será reiniciada la civilización. Algunos investigadores sugieren que el ciclo es de aproximadamente 3.600 años, el mismo período que Sitchin sugirió que Nibiru necesita completar su órbita alrededor del Sol. Si es verdad, entonces el próximo cataclismo sería debido en aproximadamente 1.388 años, aproximadamente en el año 4.413. Pero otros sugieren que el ciclo podría ser más corto, que el próximo cataclismo podría ser inminente, que estamos, en este preciso momento, aproximándonos al punto de no retorno, aproximándonos al momento donde se toma la decisión, aproximándonos al momento de corrección. Y si eso es verdad, si estamos realmente aproximándonos a un reinicio, entonces, ¿por qué alguien querría que supiéramos la verdad? ¿Por qué alguien querría que entendiéramos nuestro ciclo? ¿Por qué se preservó el prisma de Weld-Blundell? ¿Por qué se preservaron estos textos antiguos? Tal vez porque, esta vez, alguien quiere que recordemos, alguien quiere que comprendamos, alguien quiere que estemos preparados, alguien quiere que la humanidad no sea nuevamente amnésica, alguien quiere que tengamos la oportunidad de mantener nuestro conocimiento, de preservar nuestra comprensión, de no comenzar nuevamente desde cero. O tal vez, simplemente, estamos descubriendo la verdad porque está hora de saberla. Hemos descendido juntos al polvo del antiguo Sumerio. Hemos examinado la evidencia. Hemos considerado las posibilidades. Hemos confrontado las preguntas que la historia convencional no quiere responder. Y ahora llegamos al final de nuestro viaje. No al final de la verdad. Nunca al final de la verdad.
Pero al final de lo que podemos explorar en este espacio, al final de lo que podemos examinar juntos, el prisma de Weld Blundell sigue en Oxford. Los números siguen siendo los mismos. 241.200 años. Los 8 reyes antediluvianos siguen gobernando en sus reinados imposibles. Los historiadores convencionales siguen ignorándolo, siguen descarándolo, siguen diciéndole a los estudiantes que no lo tomen en serio. Pero la verdad real, es que este documento es una de las piezas más importantes de la evidencia de que existe para comprender quiénes realmente somos, de dónde realmente venimos, de cuál es realmente nuestro lugar en el cosmos, porque todo lo que hemos explorado en estos capítulos apunta a una conclusión que no puede ser evitada, una conclusión que no puede ser ignorada, una conclusión que desafía todo lo que nos han enseñado. La conclusión es esta: la humanidad no está sola en su historia, nunca lo ha estado. Desde nuestros primeros momentos como especie, desde nuestro mismo surgimiento como seres inteligentes, hemos estado bajo la influencia de una inteligencia superior, una inteligencia que vino del espacio exterior, una inteligencia que nos creó, que nos educó, que nos gobernó, que nos manipuló, los Anunnaki, los dioses, los visitantes celestiales. Cualquiera sea el nombre que usemos, la realidad es la misma. Somos el resultado de una intervención extraterrestre. Somos parte de un experimento. Somos esclavos de una creación. Y el diluvio, el Younger Dryas, hace 12.800 años, fue el punto de inflexión. Fue el momento donde la era anterior fue terminada, donde los gobernantes originales se fueron o fueron destruidos, donde la humanidad fue dejada para reinicializarse, para comenzar nuevamente, para competir nuevamente desde cero. Pero esta vez, esta era, ha sido diferente. Esta vez, la humanidad ha mantenido más del conocimiento antiguo. Esta vez, hemos preservado más de la verdad. Esta vez, hemos comenzado a ver los patrones, a comprender los ciclos, a reconocer que somos parte de algo más grande. Y ahora, en el siglo XXI, estamos en un punto de quiebre. Estamos alcanzando nuevamente los picos de sofisticación que alcanzamos hace milenios. Estamos desarrollando tecnología que rivalizaría con la de los propios Anunnaki. Estamos descifrando nuestro código genético, estamos comprendiendo la naturaleza del universo, estamos acercándonos a la verdad. Y aquí es donde la institución académica se vuelve más vigilante. Aquí es donde el sistema de control se vuelve más estricto. Aquí es donde se nos insta más fuertemente a ignorar la evidencia. Porque si la humanidad comprende verdaderamente quiénes somos, si comprendemos verdaderamente de dónde venimos, si comprendemos verdaderamente que somos capaces de mucho más de lo que nos han dicho, entonces no podemos ser controlados, entonces nos rebelamos, entonces reclamamos nuestro poder, y eso es exactamente lo que alguien no quiere que suceda. Detalle Pero técnico. aquí está lo importante, aquí está lo crucial. La verdad, una vez revelada, no puede ser no revelada. Una vez que has visto el patrón, no puedes no verlo. Una vez que comprendes que fuiste engañado, no puedes ser engañado de la misma manera nuevamente. Una vez que sabes, sabes. Y eso es exactamente por qué estamos haciendo esto, exactamente porque somos valientes, como para hablar sobre el prisma de Weld Blundell, exactamente por qué estamos dispuestos a explorar las interpretaciones de Sitchin, exactamente por qué estamos examinando la hipótesis del impacto del Younger Dryas, exactamente por qué estamos considerando la ingeniería genética extraterrestre. Porque la verdad existe, está aquí, está en los registros antiguos, está en la geología, está en nuestro ADN, está en las ruinas de las ciudades antediluvianas, está en el prisma de Weld Blundell. La verdad está en la sombra
esperando a ser descubierta, esperando a ser comprendida, esperando a ser aceptada. Y si tienes el coraje, si tienes la disposición de mirar hacia los rincones oscuros del pasado, si tienes la fortaleza mental de considerar posibilidades que desafían todo lo que has sido enseñado, si estás dispuesto a ser parte de la comunidad de aquellos que no tienen miedo de la verdad, entonces te invitamos a unirte a nosotros en Verdad Oculta Antigua, porque aquí, en este canal, no te diremos qué creer. No te diremos que todo es simple, no te diremos que la historia es lineal y fácil de comprender. Aquí, en Verdad Oculta Antigua, te ofrecemos la verdad, compleja, desafiante, a veces aterradora, pero verdadera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis, porque hay muchas más verdades esperando a ser exploradas. Hay muchos más misterios en la sombra. Hay muchos más secretos que la historia oficial ha intentado ocultar. Dime en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Crees que el prisma de Weld Blondel contiene la verdadera historia de la humanidad? ¿O crees que los historiadores convencionales tienen razón en descartarlo? ¿Has sentido siempre que hay algo que falta en la versión oficial de la historia? ¿Has sentido siempre que somos capaces de mucho más de lo que nos dicen? Comparte tus pensamientos. Únete a la conversación. Porque en Verdad Oculta Antigua, cada voz importa. Cada perspectiva es valiosa. Cada persona que se atreve a cuestionar la narrativa convencional es parte de nuestro movimiento, porque la verdad real, no está oculta en bóvedas secretas bajo la tierra. La verdad está aquí, a la vista, esperando a ser vista, esperando a ser comprendida. Esperando a aquellos que sean lo suficientemente valientes para mirarla directamente a los ojos. El prisma de Weld Blondel ha esperado 1000 años. Los textos antiguos han esperado milenios. La evidencia ha estado aquí todo el tiempo. Y ahora, finalmente, en este momento crucial de la historia humana, tenemos la oportunidad de verla, de comprenderla, de cambiar fundamentalmente quiénes creemos que somos. La verdad está en la sombra. Pero las sombras se disipan cuando brillamos la luz, y aquí en Verdad Oculta Antigua somos la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por permitirte considerar las posibilidades. Gracias por ser parte de aquellos que no temen la verdad. Volveremos pronto con más misterios, más análisis, más verdades ocultas. Pero hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Mantén la mente abierta. Y recuerda, la verdad siempre está ahí, esperando a ser descubierta.